Muy buenas, compañeros de ruta. Hoy surcamos el océano Ártico con Wintertime Flake de Samuel Gawith. Pues muy bien, compañeros de ruta. Sergio, quiero whisky. Bueno, Empezamos fuerte. Yo lo he probado por si caía. Me he adelantado un poquito de spoiler. Pues bueno, vamos a probar este Wintertime Flake de Samuel Gawith. Ya viendo aquí al Tito Samuel, es como... Es que me lo voy... A ver, En vena. ¿cómo quedaría un tatuaje aquí del Tito Samuel? Me lo voy a tatuar, aquí el logo de Samuel Gawith. Tabaco comprado por Dani. Uy, Que ya se nos va por ahí. y sin el whisky, Tabaco comprado por Dani, así que bueno, háblanos un poquito. Samuel Gawith, Wintertime Flake, uno de los 4 de Four Seasons, que son de las 4 estaciones de tiempo. Y bueno, este es un Latakia con... Espera, no me pegues más, por favor. Bueno, pues este es Latakia y Virginia, puro y duro. Y a ver qué tal está. Será como un Commonwealth. Si alguien lo ha probado, aparte de, bueno, de este vídeo que haremos, dejar comentarios y decirnos, porque yo es una cosa que tengo como esa cosa, será como un Commonwealth que es un 50-50. Claro, pues Puede ser. puede ser. Tampoco sabemos cuánto No es sabemos si es un exactamente. 50%, la verdad, no tengo conocimiento si es 50% 50, pero sí que bueno, que es una fumada inglesa. O sea, Color ojalá tan antiguo, esto nos está diciendo que me lo decía antes Sergio fuera de cámara. Yo digo, pues Puede sí, es ser. verdad que no tiene tampoco ningún tipo no tiene de... el iPhone. Y bueno, ahora si acaso Dani, gira esa cosilla. Y bueno, ¿por dónde empezamos? Por olores. ¿Empiezo yo? Por tú mismo. Venga, va. Buah. Ya el toque ese bueno, característico, valga la redundancia, del ahumado de la Latakia. Porque la Latakia pues está ahumado. Pero delicioso y como un toque... Como dijisteis vosotros, que le pasaron la napia primero antes que yo, porque lo abrieron y yo no estaba en ese momento. Y tiene un toque como dentro de ese ahumado, pero como un ahumado como con el fondo un poco como dulzoncete. Es que Supongo es del Virginia que A viene. mí lo que más me gustan de estos flake, aparte del color, que es así un color oscurete, con esos marrones oscuros, esos casi negros, es también el formato que viene el flake, porque parece la típica escoba de bruja vieja. que la acerco un poco, sí, que no son esos típicos muchos vienen así, como rotos. De hecho, es en plan de O la típica falda rota. que te estoy viendo. Viene Pero- muy así, rollo, pues eso, ¿no? Una escoba de bruja vieja ya. Pocha. De verdad. Con la de esta ahí deshilacha. Qué pena que no podáis oler este tabaco porque es espectacular. O sí porque tengan. Nunca se sabe. Pero es un olor. Aquí la proporción del Latakia es generosa. Luego ya que sea la fumada más suave o el olor no sea. Pero es una proporción generosa del Y Latakia. lo que llama mucha atención es eso, ¿no? El ahumado, la leña ahí cenizosa ya, pero englobado con ese dulce que realmente es que se te saliva la boca al Es oler este tabaco. que le va que ni al pelo esto Tengo unas ganas ya de Sí, encender. yo también. Me está salivando. Yo la también. boca. Son de esos tabacos que lo huelen y te hacen salivar. A mí me hace gracia Muy porque correcto. siempre soy el último en olerlo. Han dicho todo y yo me quedo aquí en plan de. ¿Y ahora qué digo? Tú di, pues lo he comprado yo. Lo he comprado yo. Joder. Que, oye, ojo, Dani ha comprado un lataqueado. Mira. Como decía David Galindo, nuestro suscriptor se está tirando por el lado oscuro. Ahora es cuando me gustaría tener al lado una lata de All Iron Sight porque... La verdad no la tengo Quizás en bote de cristal. el All Iron Sight es menos dulzón y más seco, ¿no? Es más seco, sí. Pero... No, es más dulzón, creo yo, ¿eh? ¿El All Iron Sight es este? El Ah, no, Iron no, Sight. no, no, estaba No, pensando en no, el Dublín, no, perdón. ya lo hemos dicho así. Se me ha ido la olla. Pero me recuerda un poco ese toque así... Sí, yo propongo una cosa. A taberna vieja, no sé cómo... Propongo una cosa. Venga. Menos hablar y más fumar. Exacto. Venga, va. Vamos a darle un primer encendido a esto, por favor, por favor. Que por cierto, mientras encendemos, novedades. Haz gira esta preciosidad, Dani. Esta Peterson... porque, claro, es igual que... Yo tengo una Aran 69 y es igual, pero en tu caso se llamaba otro nombre. Sí, Pero- es una Fermoy 69.
Pero, o sea, lo que es, bueno, será el 69 lo que es la forma, pero es exactamente igual. Sí. Luego el brillo, el color, todo Sí, eso. el brillo, el color, tiene como esos brillos rollo efecto cristal que te puedes ver reflejado. Glossmur. Y bueno, supongo que también lo que diferenciará tu Aran con la Fermoy, supongo que serán los tonos de color. Esta es casi negra. Hay que decir que este tabaco, esto lo pregunto ya directamente porque yo no estaba cuando se sacaba. En comparación a otro Samuel, es que huele bien hasta, me está viniendo aquí. Qué bien huele. En comparación a otro Samuel Gawith, quizás un poquito menos cargado de humedad, ¿no? Seca muy bien este tabaco. Ya cogido de lata ya tiene una humedad que lo ves como más efecto tierra, se desmenuza muy bien y tal, y si lo dejas ya secan un ratito, pero nada. No como otros Samuel que incluso tienes que dejar que sequen de un día para otro y tal, sino que con 20 minutos de este tabaco ya tiene una humedad ya lista para fumar. Proporción de humo es generoso, ¿eh? Sí. Es generoso. Nuevamente lo que te da mucha densidad en el humo es el Cavendish. Entonces, este en principio ponía que era solo Virginia y Latakia, ¿no? Virginia y Latakia. Y era supuestamente un Latakia picante. El toque picantón lo vas a ver, está recién encendido. Yo lo noto, ¿eh? Sí, tiene un toquecito picante. Vamos a dejar que Pero delicioso, ¿no? descanse. Pero sobre todo a mí, en el encendido, aparte de ese ahumado y ese picantón de la propia Latakia, pero me ha venido un sabor bastante fuerte a nueces, ¿eh? ¿Sí? Sí. Yo por ahora no. A mí me ha venido O no me he concentrado un en sabor que no lo he podido distinguir por ahora. Bueno, Así y vamos, que vamos, cuando le dé- vamos a lo importante. Sergio, el whisky. Agüita. No, Agüita. no, este tabaquete que es una Agüita fumada pura y así, dura. aunque sea un poco dulzón, pero que es una fumada. Yo es que a mí, oye, no sé, quizás hay gente que diga, oye, con los lataqueados, bueno, el café amargo, el café también. solo amargo también, ¿no? Pero es que a mí el whisky con los lataqueados, Un whiskazo. o sea, me entra genial. Vamos a abrir este Macallan de 12 años. Vamos a estrenarlo, ¿eh? Pero bueno, déjame un momento la lata antigua. No la tengo aquí. ¿Cómo que no? Estaba por aquí. Aquí está. Aquí está. La lata. Bueno, en homenaje a este whisky, pues igual que hacemos con la lata, hicimos con la lata de Samuel Gawith, Full Virginia Flake, con The Glow y algunos otros, pues queríamos traer aquí pues esta lata antigua Claro. de hace tiempo, pues bueno, para un poco hacer el homenaje Para que pues, a comparéis un poco las latas nuevas con las viejas. lo nuevo con lo viejo. A ver, que se nota la diferencia, Sí, ¿no? claro, vea, aquí venía con otro formato. Ay, Pues venga. Primero mi compañero Jedi. No, esto es, bueno, todo un clásico, ¿no? Un Macallan de 12 años. Es un clásico. Clásico. Calidad, vamos a decir, hombre, es que siempre mirando hacia arriba hay cosas estelares, ¿no? Pero una calidad. yo creo Incluso dentro de la yo propia digo, casa. medieval, sí, claro. ¡Corte! Pues bueno, ya estamos de regreso. Bueno, Ya- y ahora me estaban diciendo que yo voy a tener un chupito menos y he dicho, claro, al igual. Hombre, No ha sido mi culpa. esta Obvio. vez. No ha sido mi culpa. La hidromiel sí que de la risa se me cayó, pero esta vez no ha sido mi culpa. Y nada, después de que Ángel chupara el mantel, digo, después de secar el estropicio, Ahí está. Ahí. Ojo, 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 Ojo. Ojo. Cíclope, digo, ojo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Iba a olerlo. O sea, ¿ya has bebido antes? Iba a Y ahora olerlo. quieres beber más. antes Y que no, iba a olerlo. Qué maleducado, de Vosotros verdad. me creéis, dejad comentarios, iba a olerlo. No, Ahora pero- cuando dirás no, Ángel, no. No, Ángel, ya verás que has hecho así y me has mirado a mí en plan, uy, mira, Ya me ha veo pillado, me ha pillado. Comentario de nuestro amigo David Galindo de no, Ángel, no. No ibas a olerlo. Pues bueno, Vota por mí. Ahora sí. venga. Que iba a olerlo. Mira. Uy. Bueno, Huele a Macallan. Macallan de 12 años. Sí. Por todos vosotros, compañeros de Ay. ruta, Ay, una travesía más juntos. Salud. Ay. un poco más y se derrama. Por vosotros. Rico.
Botellica, Sergio, vamos a hacer un hueco. Pasa suave, bien. Ya la cojo yo. Ay. Tú te fías, ¿no? Últimamente... Mascala en 12 años. Pues bueno, le damos Es que no necesita presentación ya este whisky. le damos un segundo viaje a esto. Que... Venga, va, vamos a por ello. A ver qué tal. Es que el whisky es un clásico, pero ¿sabes de estas cosas como que ya te suenan familiares? Y no en el ámbito, sino que es un whisky que, bueno... Lo habéis entendido, ya está. Vamos a dejarlo ahí. Corramos Esto un me está- estúpido velo y esto vamos me a está fumar. dando- ahí. Corramos un estúpido, ¿eh? ¿Me pongo en medio? Sí que es verdad que tiene un humo que se puede cortar, ¿eh? De unido, sí. Según algunas descripciones, dicen que este tabaco ya es para gente experimentada y que es un tabaco que fumes con otros fumadores también amantes de la taquia, porque si no molesta bastante. O sea que el olor en habitación va a ser bastante fuerte. No sé, pero... Por nariz tiene un picorcito, ¿eh? Este no va a haber huevos de decirlo de picorcero, ¿eh? Por ahora, Pero en cambio en boca... por ahora bien. No, pero que tiene... Bueno, por lo menos, claro, es que aquí somos tres y cada uno tiene su opinión. A mí sí que me parece que por nariz... Pero no un picor de... Ostras, es que la pipa la tienes caliente. No, si está porque recién encendida. está recién encendida, pero igualmente no... Hay otros tabacos que son la taquia y los pasas por nariz enseguida y no... O yo que la tengo recubierta de adherimiento. Pero es un picorcito agradable. Es muy sabroso este tabaco, ¿eh? Sí, Me está gustando, es bastante sabrosete, sí. El toque ese ahumado es que es... Eso es lo que me encanta de... No soy un experto ni tampoco soy fumador de la taquia, pero lo que me gusta, por lo menos a mí, es que cuando hueles en lata y dices, uff, ese olor que a mucha gente pues le tira para atrás o le provoca como ese, entre comillas, vamos a decir, rechazo si no te gusta ese tipo de tabacos, pero luego lo fumas y el sabor y fumado se transforma. Está muy rico este tabaco, es muy sabroso, ¿eh? Dale al whisky, que te vas a ver... El whisky te va a saber diferente. Ya de entrada me está molando más este que el Ironside, ¿eh? O por lo menos, claro. O como yo lo recuerdo. ¿El whisky dices? Sí, el whisky a mí me ha sabido Me estás diferente. diciendo a mí que le doy a whisky. No lo incites, porque ya, él solo ya. No, pero sí que supongo que lo que hará, no sé, me imagino que lo amplifica, ¿no? Le cambia el sabor. No lo amplifica. Pero es que me está... Hablo del Macallan, ¿eh? Yo ya no sé si es que me sugestiono porque es Samuel Gawith. Bueno, creo que no me sugestiono porque cuando probé el Celtic no me moló. Por lo menos la lata que nos tocó, las cosas como son. Esa lata fue un caso perdido. Sí que es verdad que el sabor del whisky cambia, ¿eh? Me voy a dejar aquí el chupito. O sea, te sabe... Pero es un whisky... está ahí el Macallan, pero lo notas diferente. Se nota diferente, sí. Te lo cambia completamente. Lo cambia bastante. Y el tabaco. Pero luego el tabaco no cambia tanto. Al menos a mi parecer no me cambia tanto. A mí se me vuelve A mí me lo redondea. A mí se me vuelve un pelín más dulzón. Y redondo, más redondito. En boca, sobre todo. Es como que se redondea. Te voy a decir que sí Está que muy rico, ¿eh? se va como más redondeando, pero en la taquia como que pierde. Pierde la taquia. Sí, lo que decía Sergio, un poco más dulzón. Es curioso las sensaciones que puede transmitir una experiencia de un tabaco a otro, de un whisky a otro. Muchos, ahora no recuerdo en concreto alguno, pero de otros lataqueados que hemos probado en las últimas revisiones con el whisky irlandés, que era como que los ahumados los subía. Sí, no sí, me acuerdo qué tabaco fue. El English Master de Wessex.
Pues puede ser que fuera el English Mixture, porque el Old Dublin era más dulzón. Era un tabaco más dulzón, más suave de lo que esperábamos. Y ese no recuerdo que Y subiera el más. English era más seco. Creo que fue el Wessex. Que es como que, boom, te lo subía para arriba. Y este, en cambio, es como lo que dices tú. Es como... Lo redondea e incluso le potencia los dulces. Que parece que no, y a veces en los lataqueados, o sea, están ahí. Hay gente que dice, es que en los lataqueados están esos dulces. Y aparte, muy sabrosos, ¿eh? Yo por ahora me está encantando. ¿Qué entonces? ¿Te gusta? ¿La lata te la llevas o...? O la dejas aquí. En el armario de la ruta. ¿De qué lata hablas? Tabaco galáctico ya de entrada. Esto a una persona que le guste, ya no lo digo ni al final de la revisión, una persona que le guste los lataqueados. Este Aparte, tabaco... a mí me vienen recuerdos de algo que no sé... Es que si lo tuviera que definir, no sé, diría otoño. Me viene, te lo juro, me viene como... Es que no sabría definirlo. Es una composición como de hojas, después de haber llovido, las típicas hojas ya mezcladas un poco con barro. Olor a otoño, tío, no sé. No, pero a mí me está flipando mucho, ¿eh? Me está gustando mucho. A mí sí que me viene mucho el recuerdo de Lola Ironside, Es que sigue... de la taquia de Lola Ironside, pero sí que cambia algunos matices. No sé, como a turba, tío, no sé. A mí el rollo de un poco de cueros, eso también está ahí, eso... Sí, bueno. sí, la marroquinería está. Y este tabaco, o sea, Dani, por favor, busca un sillón y ponlo ahí en un lado donde te dé la gana. Pero este es un tabaco de sillonate, ¿eh? Es un tabaco de esto de siéntate en un sillón delante de una chimenea y disfruta de la vida. O sea, de esos días que dices la vida es una mierda, pues esto te lo cambia el día. O también si te estás paseando, estás en una zona de nieve con frío, este tabaco, te das un paseíto. Aparte que más lento, ¿eh? Ahí entra mucho. No sé a vosotros, pero me está bajando lento este tabaco. Sí, lo pone aquí. Sí, mira, bueno, ahí se ve la cazoleta si la pongo un poco de lado, que no la he llenado a rebosar y está igual prácticamente, es el argumento, ¿no? No, sí, pone... Experimenta un tabaco fresco, pero rico, de combustión lenta, para el fumador experimentado. La verdad es que sí. Y un tabaco profundo, ¿eh? No sé vosotros, pero a mí me calienta un poco la cazoleta. Toca. Sí, este está más caliente. Yo también la tengo un poquito calentita, ¿eh? ¿Será que como estas dos nuestras no le hemos dado caña, por decirlo así, que no, Bueno, no de le hecho, no esta le hemos era usado? Que no- casi, no es que la esté estrenando, ¿no? Sí, es casi Pero- nueva, sí. A ver, tampoco es que queme, pero sí que está un poco calentita. Sí. Y esta, pues bueno, tiene más pipadas hechas. Esta en concreto tiene ya unos añitos, ¿eh? Tiene más puntos que un partido de baloncesto. Esta. Tiene más puntos que un cirujano jubilado. También yo creo que por eso lo estoy disfrutando, porque esta pipa ya es una pipa curada, no lo siguiente. Como se dice, ¿no? Tiene más mili que el para la bandera. La verdad es que sí. Pero muy sabroso este tabaco, muy profundo, ¿eh? Sí que por nariz se nota más el cuero. Como ese cuero, esa Esos marroquinería, ahumados. se nota mucho más por nariz. Por boca se nota mucho más, yo al menos noto más el dulzón. Por ahora yo lo que llevo, el buque, lo deja bonito, o sea, te lo deja suave, te lo deja con un sabor decente. Sabroso. Sabroso. Exacto. A mí lo que también me evoca, claro, esto es como se ha dicho en otros vídeos e incluso en otros canales de los que hablan de fumar en pipa y proban tabacos, que son experiencias y recuerdos de que a cada uno le viene. A mí me recuerda, cuando habéis entrado una vez a una catedral o a una iglesia, ese olor de cuando entras a una capilla y entras y sales,
¿Me viene eso? ¿Por qué no? Como esa piedra húmeda de tiempo, ¿no? Me viene el olor como es que suena raro, pero me viene de verdad el olor a eso, a basílica, a templo, a iglesia, a catedral, me vienen esos recuerdos. A esos como asientos de madera viejos que crujen y aparte, bueno, que sé que hay algún suscriptor que también como nosotros le gustan mucho los diseños, las fotos, le evocan, pues es que no puedo evitar de que a mí, como decía antes, un paseo por un jardín o un bosque o una zona retirada de la ciudad invernal, como muestran en la fotografía, pues me evoca eso, a que bien tendría que saber este tabaco, con este toque ahumado así, dándote una vueltecica por un sitio Bien así. abrigado. Imagínate los fiordos. Bueno, ahí creo que es demasiado frío ya. Bueno, depende para quién. Depende para quién. Hagamos la vuelta al mundo con la ruta, ¿eh? Ha cambiado bastante el olor, ¿eh? Ahora vienen sobre todo dulces, tío. Sí, cuando lo hueles. Esas son de las cosas también curiosas, que cuando estás fumando y hueles el mismo tabaco que estás fumando, a mí eso me encanta. Ya creo que lo dije en algún vídeo, que me gusta mucho. Me huele súper dulce ahora, tío. Así que, a ver, Qué feo. como en la fumada predomina más la taquia, es posible que cuando lo huelas, como ya O sea, tienes tanto la taquia metido en el cuerpo, te venga más Para el entrar, Virginia. para entrar en el olor ahumado tienes que hincar hocico y concentrarte un poco, ¿eh? Prueba tú, a ver qué tal. Esto. El ataque casi no se huele. Te viene un frescor. Y además fumas muy bien, ¿eh? Tabaco fuma Te fenomenal. vienen ¿eh? un poquito los dulces también. Pero sigues notando ahí la leña, aquí la sigues notando. Pero bueno de narices, ¿eh? Así que, bueno. La tapa La tapa estaba por aquí, está ¿eh? por ahí. La quiero de vuelta, ¿eh? Son latas de esas que merece la pena coleccionar, ¿eh? Son bonitas. Mm. Pena, como decimos siempre. Y pones ahí el mechero para hacer la simulación. Pena, como decimos siempre, que estas pegatinas que son más feas que, para no decir lo mismo que dije otra vez, pues. Yo qué sé. De lo que sea. Tendríamos que hacer una recolecta de firmas a nivel mundial para que los gobiernos quitaran esas putas pegatinas. O que se las pongan, que sean fáciles de quitar siempre. No, yo pienso. ¿No es suficiente? Aquí atrás. Ponlas por detrás y ya Sí, está, pero- no pero- jodas pero- el diseño de la lata. Pero iba a decir, es que no sé. Estamos en horario infantil, ¿no? Sí, realmente sí. Bueno, pone que España es para mayores de 18 años. Por aquí. Pues vale, a ver, pues cagaros, es para cagarse, porque en las ediciones especiales te ponen las pegatinas aquí y a veces abres y aquí lo tienes también. En las latas como el Sí. Jolly Joker, abres y luego tienes aquí la pegatina. Y dices, a ver, ¿me la voy a encontrar también en la hoja de En Virginia, la una hoja. pegatina? En la hoja también. No sé. Ya ni a Bro, ¿no? Ya está bien, ¿no? Como si consiguieran algo con eso realmente, es que no comprendo. Bueno, y a ver el año que viene cómo se ponen las cosas con el tema del tabaco. Porque ahora se oyó las noticias recientemente que iban a prohibir, que hasta mis padres me lo dijeron como que, Iban a que prohibir- van a prohibir fumar. Ojo, espera, que a lo mejor Sergio no lo sabe y está sentado, ¿no? En las terrazas, al aire libre. Ya donde nos van a... Eso ya me lo espero. ¿Qué pasa? Que nos están acorralando. Dentro de poco pondrán también una ley que no se puede fumar dentro de tu casa. No, porque sería la tercera guerra mundial, ¿eh? Pero me hace gracia porque por un lado te están prohibiendo que te cagas, en plan de no, en la terraza no, dentro del bar tampoco, no, en esto tampoco, no. Pero luego todas las tabacaleras son del gobierno, te prohíben plantar tu propio tabaco, a no ser que sea suyo, y tienes que pagar impuestos por su tabaco, o sea, como te pillen plantando tu propio tabaco, te crujen, a menos que obviamente trabajes para ellos, o sea, es Así que es. no comprendo. Pero bueno. Bueno. Curioso que el whisky es eso, es como que también lo suaviza. En cambio, te estás fumando un puro, pruebas el whisky y es... Es que sí, que yo... No sé por qué esa sensación de que como que te la aumenta tanto y el alcohol se nota más incluso.
Pero es que tabaco diferente, bebida diferente, tonalidades diferentes, o sea... En cambio el ron siempre está muy dulce con el puro y a mí la combinación de puro y ron me gusta bastante. Le das un toque de fuego y es sabrosísimo. Yo también tenía que estar... Toque te viene un poquito más fuerte. Antes de que se pero- termine de apagar le doy un toque. Pero ese toque sabroso, realmente. Sí. A mí me deja siempre un deje como de frutos secos, de nueces, de avellanas. Yo, por ejemplo, los frutos secos, eso no todavía no les pillo. No los pillo. Está Pero está ricoso. muy rico, sí, la verdad es que sí. A mí me está gustando mucho este tabaco. Sí. Bueno, y si no, pues luego lo volvemos a decir. Si son 2 veces, pues 2. Samuel Gawith, muy buen trabajo. Tabaco Master of the Universe. La taqueado con el poder de Grayskull. O sea, así de claro, ¿eh? Buenísimo, ¿eh? ¿Cómo? Realmente. ¿Cómo? ¿Máster de qué? ¿Por dónde vas a sacarlo? Por ti siempre. ¿Por aquí? Sí. Del mitad para abajo. 3, 2, 1. Tabaco Master of the Universe. Riquísimo. Y bueno, para ir dando detalles del tabaco. Aquí no está la pegatina, ¿no? Aquí está. 50 gramos, esta edición 16,20. Comprada en el extranjero, enviada por un amigo, ¿vale? Pues ya sabéis que, Como siempre, por ahora, hasta que cada cosa cambie, están así. ¿Merece la pena? A mí me la está mereciendo. Sobre todo que no lo he pagado yo. Y para entrar un poquito en los detalles del tabaco, que tiene, bueno, que ya hemos dicho es Virginia y Latakia. Cuéntanos un poquito, y si quieres ya de paso pues el tabaco reviews. Tú también te habías apuntado alguna cosilla, ¿no? Por ahí. Sí, pero básicamente lo básico. ¿De mientras? ¿Lo habéis fumado anteriormente? No. No. Yo no, Solamente yo la también, abrí. yo también es la primera vez, ¿eh? Solamente lo abrimos para olerlo. Pues bueno, a ver. Marca Samuel Gawith. Pone mezclado por Stanislaw y Samuel Gawith. Virginia Latakia. Y bueno, vamos a lo Luego, a interesante. ver, miramos algún comentario luego, a Va. ver si dicen proporciones. Vamos a lo interesante. Aquí en Tabaco Reviews, siempre sobre un valor sobre 4, le están dando un 3,2 y hay 29 comentarios, o sea, hay 29 reseñas, que tampoco son pocas, pero tampoco son muchas, la verdad. Normalito. Me acaba de pegar una hostia al Virginia ahora mismo. ¿Sí? Te has pillado la... He notado ahí la paja seca ahí hecha un ovillo. Pues mira, habrás pillado, Pero una buena, súper a saco. habrás pillado una buena hebra. Y bueno, pone fuerza media, saborizante ninguno, sabor medio a completo y nota de habitación tolerable. Bueno, a ver, fuerza media, estoy de acuerdo, no es muy potente ni nada, pero sí que se nota, o sea, una media está bien, saborizante ninguno, está claro. De sabor medio a completo, sí, la nota de habitación tolerable, Eso ya ahí. Yo ahí- aquí ya difiere un poco. Yo ahí diría, ¿para quién? Depende de Claro, qué ¿Para estemos quién? hablando. Si estás hablando con fumadores, pues va a Pues- ser pues- agradable. Va a ser tolerable, pero para quien no, Como no. te enciendas una pipa de esto en sociedad, pues a ver, el humo, como hemos dicho, Cosa que no se puede. Aparte, no, ya, no, voy, No, vamos, no, vamos, no que vamos llevamos por la nada. mitad, por la Bueno, mitad, a mí me ha bajado por la mucho. mitad, más o menos. Pero no llevamos mucho y, Y se carga, está cargado, de humo está cargado. Pero luego de olor, que es lo que es la nota de habitación, hay que andarse con ojo para los que no Sí. los que no le atraigan mucho el tabaco, puede que sea un poco desagradable. Sí que es verdad que hay tabacos que aún huelen más y son más fuertes, pero este tan... Y bueno, yo creo que está bastante bien valorado. 3,2. Hay que decir que de las 29 reseñas que hay de una estrella 0. O sea, hay de 4 estrellas hay 13, de 3 estrellas hay 9, de 2 estrellas hay 7 y eso, de una estrella No, es que 0. tampoco creo que este tabaco se merezca una estrella. Está bastante bien lograda la mezcla y no le daría una estrella. No. Hombre, a ver, Latakiado con Virginia, un 3 de casi de media, está muy bien, la verdad. Pero es que ni aunque entre a valorarlo un hooligan de los aromáticos o de las danesas, creo que este tabaco está muy rico.
está muy bien conseguido. Ya me ha apagado otra vez. Está buenísimo. Ahora miramos a ver si hay algún comentario que no sea muy largo y lo leemos para hacer un poquito de... Hombre, si quieres leer el comentario, este es justamente el primero. Mira. No, gracias. O sea, no... Ese sí que empieza... Todo empezó. En la primera Ese era... sí que empieza de todo comenzó con... Tabacazo para el capazo, de verdad, o sea, brutal. Este tabaco es brutal. La verdad, Mira, Dani de la taquilla sabes que no es muy amigo y me está gustando, la verdad me está gustando. estamos haciendo una tirada de la De taqueador que taqueas. a Dani le están flipando. Sí, la verdad que Le voy estos... a dar un toquecillo de fuego Estos también. 4 últimos que han entrado aquí en la ruta, la verdad que me están emocionando. También yo creo que a lo mejor el paladar se va un poco a lo mejor amoldando y vas probando cosas y al final ya... De hecho antes lo decías, tengo unas ganas de fumar una taqueada. La verdad que sí, es más, hoy le he dicho a Sergio, hoy me llevo un poco de Old Dublin y del English Mixture del Wessex. Y justamente no me acordaba que íbamos a fumar este y dije, depende de cómo me sepa este, me llevo solamente este. Igual, por mí encantado porque al fin y al cabo son tabacos que se van acumulando, que cuestan de terminar y Que no, toda ayuda es bienvenida. No nos da para todos los tabacos que tenemos, la verdad. Es un tabaco que la aprietas, que le estoy dando un poco de... A ver qué tal. Y es que no se vuelve en contra. Pues mira, voy a leer un comentario. Y antes de que diga nada, por nariz, antes que al principio he dicho, tienes el... Ahora se ha... Sí, se, se ha que subido sí, muchísimo. Se ha se ha estabilizado moderado muchísimo. mucho. Muchísimo. Pues mira, un comentario. Dice, no es un tabaco elegante, más bien simplemente es una gran mezcla de Virginia y una buena proporción de la Latakia, con una ligera adición de Cavendish, aquí no entiendo, que da cierta dulzura. Bueno, el humo es muy cuantioso y es una propiedad del Cavendish. Sí, Podría ser. pero a ver, por lo que tenemos entendido es Latakia y Virginia. Fin. Arde casi perfectamente y al final no queda más que un poco de ceniza blanca. Excelente tabaco y no solo para el invierno. La verdad estoy de acuerdo. Entre temporadas también. Ya para verano los lataqueados yo ya no los veo tanto. Será también porque mi Gustos gusto personales, claro. es mi gusto. Entre tiempos y invierno yo los veo perfectos. Me acaba de pasar, mientras que buscas otro, me acaba de pasar como te ha pasado a ti antes. Me ha venido el sabor del Virginia, El Virginia, realmente. sí. Pero descarado, ¿eh? Que va como dando vueltecicas, ¿sabes? Ahora me vienen los tostados, los ahumados de la Latakia, luego te viene un poco ese dulzor, luego viene un poco el Virginia. A mí de vez en cuando me da esas tonalidades como de avellana, de nueces. También he notado ciertos puntos como de madera. De verdad. Amaderados. Este tabaco es increíble. Pero muy bueno. ¿Tabaco de rotación? Sí, o sea, sí. Y ya digo, si nos está gustando, imagínate a alguien que sea pro Latakia. De verdad, o sea, es que tenéis que probarlo. Es que lo dejo aquí arriba, aunque sea con la pegatina esta que es más fea que pegarle a un padre, a un progenitor, para no decir padre o madre, con un calcetín sudado en Nochebuena, pues aún así. Era otro comentario. Soy un fanático de las mezclas inglesas. Y este golpea la parte superior, o sea, supongo que en la boca, con estallidos. Copos bellamente presentados, con un contenido de humedad que me parece perfecto. Es que parece Samuel. Directamente de la lata se borra fácilmente. Supongo que lo que está diciendo es que el olor en lata se borra fácilmente. Y luego se revela un lujoso sabor completamente a tabaco. Nada lujoso, nada bueno, solo tabaco en su máxima expresión. También es quizás la mejor mezcla ardiente con la que me he encontrado. Me termino el cuenco, descargo las sobras, que casi siempre es solo una fina ceniza gris, sin grumos y sin puntitos. Pero está delicioso. Ahora bueno, tú también Yo ya casi me lo he acabado. Ya me lo he acabado. Y el último galipuchillo de whisky. Y dándole a. El último, al venga, tabaco. vale. Sí, yo le he dado. Pero es que el sabor es. De verdad, es que es espectacular. Uf, qué dulce me ha venido ahora el Macallan. Se vuelve dulce y acuoso el whisky. Es curioso.
Creo que me he enamorado de este tabaco. No, es que de verdad, ¿sabes? De estas cosas que dices... Pues 16,20 tiene la culpa. Sí, sí. Pero son de esa... Es que como... Me tengo que poner serio. De estas veces que haces una cata, que gracias, como hemos dicho otras veces, al proyecto, al canal, vas descubriendo tabacos, y haces una cata de un tabaco que ya dices, a ver, es un Samuel Gawi, pinta de que promete, pero no me esperaba que me gustara tanto. Yo como siempre, cuando es la taquia, me tiran un poco para atrás, pero como últimamente me están gustando mucho... Dani últimamente se está volviendo un hombre de verdad. Me están gustando sobre todo las mezclas inglesas, los lataqueados, fuma sin filtro. Hombre de verdad. Es que estoy enganchado como un biberón. Es que son de esos tabacos que seguro que os ha pasado una vez, compañeros de ruta, con algún tabaco que habéis hecho, pues como esa unión, ¿no? Que lo estás probando y te está sabiendo bien, y te está sabiendo bien, y te está sabiendo bien, y calada tras calada, retronasal. Y en esto yo tengo que decir que cuanto más le estás dando, mejor sabe. Yo solo diré que probando este tabaco, que es de la línea de colección de las 4 temporadas... Ya te estoy viendo venir. Tengo ganas de que sea verano, ahí lo dejo. Y yo creo que el próximo pedido que hagamos voy a coger la lata que cogiste. Aparte de quizás casi seguro, porque me ha flipado demasiado. La lata esa, sabiendo que es como un Virginia Maduro, eso tiene que caer, pero ya. Miramos para allí porque está el armario de la ruta allí. Tenemos ya el de invierno, tenemos el de verano. Si no se pillan ellos los otros dos me lo pillo yo. Luego... Porque están... Que esto es lo bonito de este mundo, que no te fumas como una de las últimas revisiones que trajimos, sin tirar muy atrás, la de la Wetland último que probamos. Es un tabaco dulce, aromático, bien hecho, pero es que luego te fumas otro esto y dices que lo disfrutas igual. Cada tabaco puede tener su momento. Por supuesto. Este es el que hemos dicho, el Wintertime Flake, pero también está el English Summer Flake, que es el que tiene Sergio por allí, pero también está el Scottish Autumn Flake y el Irish Springtime Flake. O sea, a ver qué tal están esos también. Hay ganas. Joder, sí, ganas. Probando este y ya es bueno. Los Los otros 3 tienen que estar de muerte. Bueno, yo creo que ha llegado el momento De volver a rellenar, ¿no? Pero si puede ser esta vez, no derrames nada, ¿vale? No, si yo no lo he derramado. No, pero esta vez no las derrames, por si acaso. Te lo digo a ti, por si acaso. ¿Os fiáis de mí? Ya está, ya ha solido el tapón. Pues nada, no voy a ser yo aquí el único que siga arrastrando. Ya has visto, ya has tirado. Ya, una gotilla. Venga. Eso son 50 céntimos, ¿eh? Pásame un bizum de 50. No, esto está pagado a medias, ¿no? ¿Este era el que estaba pagado a medias? No. Ah, bueno, pues entonces da igual. La verdad es que todo un clásico también Macallan de 12 años. Es como, esto también es como algunos tabacos. ¿Que los hay mejores? Sí. ¿Que los hay peores? Sí. También. Que va que ni al pego para esta botella ya la iréis viendo, quizás en otras revisiones de inglesas o que pegue, bueno, ya se irá viendo el proceso. Yo lo dudo. Yo creo que esta noche estará como la otra. Uf, no sé yo, ¿eh? Como la lata antigua. Como la lata antigua. Esto me parece que está al final, porque cuando pega esos latigazos... Cada vez me flipa porque es que... A mí no me gustan largas. Es que te gustan más cortitas, ¿no? Me gustan cortitas. Es que es una pasada. Es otro tabaco de esos puntos de libro. Lo pones y continúas fumando por donde estabas. Sí, es que está delicioso. Y sí que yo empiezo ya a notar más el sabor del tabaco en sí, que está rico. Ya no noto tanto el lataqueado ni esas Virginias. Es curioso. Están, pero es como que el Virginia y el lataquia están por aquí, pero el tabaco ya está más aquí. Lo estoy notando más. Y a mí me encanta. El Virginia y el ataque es tabaco, ¿eh? Sí, pero el sabor puro. En fin. No, puro no lleva. No, puro no tiene. Pero hay algunos que sí que tienen puros. Es que ahora me viene el olor tuyo y es que es agradable.
Claro, como decíamos, tolerable, sí. Para alguien que fuma, sí. Por cierto, pregunta para los dos. Mentira es, seguro. A nivel de nicotina, ¿cómo lo veis? Yo lo veo normal. No hemos entrado en eso y creo que no. Sí, ¿Sí? ¿A ti sí te está pegando? A mí no por es que me ahora esté pegando, pero sí que noto el punto ese, el punto de relajación ese guay está ahí. Sí, a mí también me está dejando chichas flojas. A lo mejor es el Macallan. No, que... No le hemos pegado tanto. No, porque con tampoco eso. hemos bebido, la botella está. Ahora se verá un corte y se verá por ahí. Yo a este tabaco en retronasal le pongo un 10 como una catedral, ¿eh? Yo es que en nariz, sobre todo lo que noto son los amaderados, tío. Sí. Yo lo de los frutos secos no me ha llegado a venir. No he tenido el placer ese de notar lo que comentabas, pero unos tostados sí, pero no sé cómo identificarlo. A mí ha habido un momento que solamente cuando lo he expulsado solamente por boca, nada por nariz, me ha venido un poco a sabor a jarabe. No sé por qué, pero me ha venido como un jarabe de estos de constipados. Supongo que entre el dulzor que tiene y Se ha eso caído me ha hasta veni- la lata. me ha venido un deje, me ha venido un deje. No hay como si estuvieras con el jarabe ahí puro, pero me ha venido un deje. Es que con el whisky está brutal, pero brutal. Que me sale la sonrisilla, es que está pero riquísimo. Los ahumados, el dulzor ese que está como encubierto, pero que está ahí. Los amaderados, tío, también. Como un poco. Como un olor un poco a serrería, no sé cómo. Cuando estás cortando con la sierra la madera, que hueles ese olor como a madera quemada un poco. Pues, ese olor sigue como a madera caliente, no sé. Pero rico, dulce. Joder. Son de estas revisiones. A mí, por ejemplo, el cuero se ha bajado totalmente. Ese sabor a cuero, a marroquinería que estábamos diciendo al principio, ya es muy, muy, muy ligero. Me ha flipado mucho. Dejad comentarios, por favor. Dejad comentarios si lo habéis probado. Si habéis tenido en vuestro poder alguna lata de estas. Porque los comentarios de más o menos qué fechas eran. ¿Cuánto tiempo atrás estamos tirando? Creo que el más viejo era del 2011. Veo 2014, 2011. O sea, seguro que lo habéis podido probar. Hay Seguro dos- que si en España estaba, lo habrán Claro, hay del 2017, 2016, Pero es una cosa que no sabemos. 2020. Pregunta al aire. En España, cuando había Samuel Gawiz, ¿estaban estos? ¿Habéis llegado a verlo? Dejad comentarios, por favor. Del 15, del 19, del 16, 14, 17, otro del 20. Es que además Yo recuerdo haber visto uno del 2011, creo. deja un sabor en boca delicioso. Puede que me estoy confundiendo con otro. Creo que el más 2014. El más alejado. Bueno, en mi 14 ya estamos hablando de unos añitos para atrás. Ya son 7 años. 7 años, o sea que posiblemente sí. 7, casi 8. Que ya no queda nada. Que aparte, si estas latas son más antiguas o quedaban en remesa cuando las compramos, que son de formato, como digo yo, ahora Samuel ha cambiado pues, el color de las latas, las ha puesto de color plata. La presentación también de dentro. ¿Esta lata será una lata que lleve ya un tiempo? Puede ser. Podría Porque ser. es que está divino este tabaco. Hay que decir que la lata que viene anterior a esta es igual, pero es más estrecha y un poquito más alargada. Como el Capstan aquel que saqué, que Exacto. también era de la fecha Pero también. no tan estrecho, no tan estrecho. Si te fijas, no es tan tanto. Sí que es más alargada y más A mí estrecha. me gustaban más esas latas, Aparte que el dibujo no era lateral, era en vertical. Mira. Bueno, aquí pone 1792, ¿será de entonces la lata? Como sea de ese año, No sé, pero de verdad... hablamos un poco de añejado, ¿eh? De verdad, compañeros, que está delicioso este tabaco, ¿eh? Además, que hoy es un día muy frío, ha llovido, hacía aire, era un día de esos que dices,
Joder, si Y se hacía aire. este tabaco te aclimata, ¿eh? Y sí que es verdad que el toque que decías de chichilla floja. La nicotina está ahí, ¿eh? Llevarte un tabaco que yo estoy notando que apenas humedades. No. No, yo tampoco, la verdad. Uy, Aparte, te deja la cazoleta bastante alrededor, ese grisáceo de la ceniza. No te la deja. una ceniza muy blanca, bueno, no sé No si- te, la, no te la deja Así que se vea resinosa. Es muy limpia. Es muy limpia. Y el tiempo ese de aireado que lo hemos dejado, bueno, que lo has dejado con... Más que perfecto. ¿Cuánto ha sido? Pues perfecto. Sergio, buen trabajo, ¿eh? Además es un tabaco muy... Es que yo lo noto muy profundo. Sí, tiene su, no tiene mucho carácter, pero tiene ahí su corpulencia. Su corpulencia la tiene. Está muy bueno porque le voy dando caladas, la dejas un poco en la boca, lo saboreas, luego lo echas y dices, es que cada vez está más bueno. Cuanto más tiempo, más bueno. ¿Será como el vino? Sí, son de esas fumadas que estás en ello y no te, y ¿cómo diría? No te aburres. No te aburres con la fumada. Estás como, hostia. Y con el whisky, qué bien que le pegan, por lo menos a mi gusto, los whiskies con los lataqueados. Me encantan. Hay algunos que suben los ahumados, que los potencian, otros como que los redondean, pero es no fallar, ¿eh? Coges un whisky con un lataqueado y... Y sigo diciendo, el buque rico. Te deja un sabor en boca muy bueno. Este hay que probarlo con un café amargo también, porque puede ser... En general, los lataqueados con café amargo están más que bien. maridaje estrella. Es que es un tabaco este que te puede entrar bien en cualquier momento. Dices, después de un desayuno, ¿te fumas este tabaco? Genial. Por la tarde, Por la tarde estupendo. Después Y por la noche... después de una comida copiosa, después de una buena barbacoa, después de... Y por la noche ya, esos momenticos antes de dormir, con la bata ya de... Estar por con la casa. batica y las pantuflas puestas. Aquí se nota que el Tito Samuel trabaja con tabacos Como siempre. de muy buena calidad. Porque la fumada es, o sea, estratosférica, ¿eh? Yo a este le pondría 4 estrellas. Yo sé. No puedo decir más. Ahí entran ya gustos y cada uno No te lo voy a negar, la verdad. para del rollo. No te lo voy a negar. Ganas de pillar el Commonwealth, ¿eh? Ganas de traer el Commonwealth aquí al canal. ¿Será igual? ¿Será un poco diferente? No sé, pero... Dejar comentarios, como decimos siempre. Si habéis probado este y el Commonwealth, a ver qué tal. ¿Qué tal la diferencia? Este es el típico tabaco que lo llevas a un pipa club o algo así y vuela. y la lata se queda así. Se queda tiritando. No, ya la lata ni la ves. También un tabaco que baja lentito, que la fumada se va prolongando. A mí no se me ha acabado, o sea que... Mira, ahora a mí me ha venido esos frutos secos, ¿Sí? esas nueces. Sí, ahora sí. ¿Será que ya como estoy por el último tercio, o porque también lo he encendido no hace mucho, me ha venido un poco más esa ¿Qué le ha pasado a Fungu? Que se está yendo, se marcha. Se ha enfadado, se ha enfadado. Yo creo que he ido por la anterior lata del Macallan. Como no le hemos dado del tabaco. Creo que ha sido de limpiar el destrozo que hemos hecho. También me lo imagino como un tabaco, aparte, como dos posibilidades. Un tabaco de alta mar, de estos de cuando estás ya en tus momentos de reposo, que has hecho las tareas
de cubierta y te quieres fumar un tabaco así aún más potente. Que ya has pescado 40 tiburones ya. Y también de taberna, ¿eh? De taberna inglesa, de estas así oscuras y con esa niebla interior y una... ¿Y este cómo entraría con una buena cerveza? Con una cerveza de estas con cuerpo. Ojo, ¿eh? Ojo. Yo no soy muy amigo de fumar latakias con cerveza, porque el amargor de la cerveza a veces con los latakias es como que a mí personalmente no me cuaja bien. De verdad que... Gran descubrimiento, ¿eh? Qué suerte que la haya comprado. Tiramos dados, ¿no? Me parece que no, que este se lo queda Dani. Y yo creo que ya... Si queréis, un euro por flake. Joder, no va a salir caro. No, yo creo que sale perdiendo él. Salgo perdiendo realmente. Creo que sale perdiendo él. Y no sé si... No, es menos flakes. Si queréis comentar alguna cosita, porque yo creo que más o menos... Ya se ha dicho. Por lo menos a matices, a sensaciones nuestras. Otro tabaco Es que cada vez me que encanta, nos ha sorprendido. cada vez me encanta cuando le das el fuego y te viene ese toque como... Es que me encanta. Que durante unos segundos se suben esos picantitos otra vez. Sí. Un poco más fuertor. Y está el rato ahí encendiendo. Unicornio cabalgando. Y con el whisky, como hemos dicho ya varias veces, increíble la mezcla, ¿eh? ¿Qué es lo que dices? Como lo suaviza, lo redondea, lo vuelve más acuoso. Y el toque del alcohol casi desaparece. Y luego le vuelves a dar al tabaco y es gloria bendita. Así que bueno, si no queréis comentar nada más, vamos a terminar lo que nos queda Fuera de cámara. fuera de cámara, porque realmente este es un tabaco que es un pecado desperdiciar una sola hebra. Y queremos tocarnos ya sin cámaras de por medio. Pedazo de compra que has hecho, Dani. Wintertime Flake de Samuel Gawith. Un tabaco Espectacular. Tabacazo, pacapazo. Samuel Gawith. Muy bueno. Muy buen trabajo. Increíble. ¿Lo recomendamos? No. Que son de esos de obligados. Probarlo. Si podéis probarlo, si puede caer en vuestras manos, probarlo. Y yo creo que nada más. Pues compañeros de ruta, como hemos dicho, por favor, dejad comentarios, ya que es un tabaco que... a ver si lo habéis probado, qué sensaciones os daba, qué comparativas a qué otros tabacos os recuerda. Dejad comentarios, estaremos encantados de leerlos como siempre. Hasta la próxima travesía, compañeros de ruta. Nos vemos. Adiós. Ojo, que el vídeo no ha terminado aún. Antes de finalizar, queremos recordaros que si queréis entrar en el sorteo de esta estupenda pipa ánfora, tenéis que seguir los siguientes pasos. En primer lugar, tenéis que entrar en nuestro Instagram, que ahora amablemente Dani lo pondrá por ahí, para que lo podáis ver. Importante, antes del 31 de diciembre de este año, 2021, y al pie de la foto, donde vais a ver lo que es la mini imagen del vídeo de la restauración, tal y como hemos dicho, en esa imagen, pues abajo tenéis solamente que escribir la palabra ánfora, que es la marca de la pipa. Recordaos que entre la P y la O va una H intercalada. No pasa nada, entraréis en el sorteo igualmente si no lo ponéis, pero bueno, más que nada para que no nos duela la vista. Y entonces ya estaréis dentro del sorteo. Para los amigos ruteros que no tengáis Instagram, ni queréis bajarlo, configurarlo, etcétera, aunque nosotros ya hemos dicho que lo agradeceríamos, tenéis también la opción de enviarnos un correo electrónico donde en el asunto y en el contenido del texto se ponga la palabra ánfora. Tal cual, la marca de la pipa también. Y ya automáticamente entraréis en el sorteo. Y antes de finalizar, y no menos importante, queríamos agradeceros de todo corazón la acogida y el cariño que nos mostráis vídeo tras vídeo. Gracias por estos 1000 suscriptores y por hacer que este barco siga a toda vela con fuerza para afrontar todos los temporales. Muchísimas gracias y un saludo enorme, compañeros de ruta. Al principio pensaba que era una persona. Venga, vamos. Noche de Halloween, noche de brujas. Tú piensas, Sube o baja. No, voy al Ártico. Wintertime Flake. Wintertime Flake de Samuel Gawith. Sube o baja. No, voy al Ártico.
Sí, vamos a ir. Ese es el nivel de los chistes de aquí. Venga, vamos para allá. Sin alcohol ni nada. Aún no. Y vosotros ahí liarme. Wintertime Flake de St. James Flake. No, tío, no me liéis. Bueno, luego estamos así hasta las 9. Muy buenas, compañeros de ruta. Hoy surcamos el océano Ártico con Wintertime Flake de Samuel Gowery. Winter time, ¿Pero en serio? Es que se te ha cortado. Se te has cortado. Pero se ha notado tanto. Oye, Wintertime. Sí. Incluso dentro de la propia casa. Me dio al... Sí, claro. ¡Corte! Corte. Eso córtalo, Dani, por favor. Eso córtalo. Si su reacción mejor cortada. No. Puedes chupar porque aparte lo limpié ayer el mantel. Mueve esto que no se moja lo mínimo posible. Bueno. Espérate que casi tiro la mía. Hostia, entonces ya me parto, vale.